Bueno, les voy a explicar lo que es el método de interpolación lineal. Entonces, como vemos, aquí tenemos lo que es una tablita de lo que es un libro de transferencia de calor, que en este caso para esto nos serviría lo que es nuestra interpolación lineal. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la temperatura, por ejemplo, unos datos de temperatura y lo que es la conductividad térmica, ya sea del cobre o del aluminio a tal temperatura. Por ejemplo, la temperatura de a 100 grados Kelvin, la conductividad de cobre es 482. A la temperatura de 200 es 413 la conductividad térmica del cobre. Entonces, aquí hice lo que es esta tablita para explicar lo que es la fórmula de interpolación. Tenemos dos variables, lo que son y y x. Entonces, por ejemplo, aquí para hacerlo más fácil, pues puse lo que es x sub 0, y sub 0, x1, y1, y el valor de x y el valor de y, que es lo que deseamos saber. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro caso, para interpolar valores de entre 100 y 200, entonces tenemos lo que x sub 0 valdría 100, y y sub 0 sería 482. Así, entonces, aquí x1 sería 200 y la conductividad térmica del cobre sería 413. 413. Entonces, aquí ya tenemos lo que son nuestros datos para poder interpolar en este rango de 100 a 200. Entonces ya aquí lo que queremos es calcular y. Entonces aquí pondríamos lo que es nuestra fórmula para interpolación, que esto sería igual a y sub 0, que sería d4 más, abrimos paréntesis, y tenemos que y1 menos y sub 0. Entonces sería esto menos y sub 0. Entonces sería y1 menos y sub 0, que sería y1 menos y sub 0. Entonces cerramos paréntesis y todo esto nos dice que dividido entre x1 menos x sub 0. Entonces ponemos esto, que sería x1, en este caso 200, menos x sub 0, que sería 100. Cerramos paréntesis. Entonces esta parte multiplicado por x menos x sub 0. Entonces tenemos que x, que sería esto, b8 menos x sub 0, que sería 100. Entonces b8 menos b4. Entonces cerramos paréntesis y ya tenemos lo que es aquí nuestra fórmula de interpolación. Bueno, aquí nos aparecerá un dato que al poner la fórmula hace lo que es la interpolación, por ejemplo, de estos datos, y ya nos da esto, pero realmente lo que queremos saber es, por ejemplo, la conductividad térmica del cobre a 150 Kelvin. Entonces solo damos enter y ya nos aparecería lo que es la conductividad térmica del cobre. Esto sí sería solamente en el rango de 100 a 200. Por ejemplo, si queremos saber a la temperatura de 180 Kelvin, la conductividad térmica del cobre sería 426.8. O por ejemplo, a 130 Kelvin, la conductividad térmica sería 461.3. Entonces con esto sabremos que con esta fórmula podemos hacer la interpolación de ciertos datos. Y esto sería lo que es la interpolación lineal. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el método de interpolación spline. Bueno, aquí como vemos tenemos lo que es la misma tabla que en la que ya expliqué antes la interpolación lineal. En este caso será la interpolación spline. Vemos que tenemos la misma tabla de conductividad térmica del cobre y el aluminio. Entonces para esta interpolación, pues aquí pasé lo que fueron los datos en este caso podríamos decir que estos son los datos de x
y los datos de Y. Entonces para esto tenemos lo que es cualquier valor de temperatura nos puede dar una conductividad térmica, es decir, tendremos que hacer una función. Para esto entonces tenemos que, para interpolar valores de entre 100 y 200, pues tenemos que aquí P de X igual a por 100 más B. Bueno, aquí tenemos, por decirlo así, que esto equivaldría a lo que es el valor de Y. Entonces 482, que sería igual a 100 por A. Entonces 100A más B. Entonces aquí despejamos lo que es B y tenemos que B es igual a 482 menos 100A. Entonces aquí tenemos ya lo que es otra ecuación. Bueno, ya teniendo esto B, entonces hacemos para 200. Entonces tenemos que P de X es igual a por 200 más B. Entonces aquí hacemos lo mismo, despejamos y aquí ya tenemos que ya tenemos el valor de B, entonces sustituimos aquí, que sería 482 menos 100. Entonces ya aquí, teniendo el valor de B, despejamos lo que es A y nos da que A igual a 0.69. Entonces, teniendo ya el valor de A, podemos sustituirlo en esta ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Entonces tenemos que B es igual a 482 menos 100 por el valor de A, que es menos 0.69. Entonces B nos dice que es igual a 551. Bueno, ya teniendo los valores de A y B, podemos sustituirlos ya en lo que es nuestra función original. Bueno, aquí como vemos, tenemos lo que es P de X igual a 0.69x más 551, que es nuestra función original. Y aquí, por ejemplo, queremos saber la conductividad térmica a la temperatura de 150, como en el ejercicio anterior, pues tendremos que 447, ya con nuestra fórmula aplicada, pues. Entonces, por ejemplo, si queremos saber que la temperatura a 180, ¿cuánto es la conductividad térmica? Pues nos dice que es 426.8. Y pues aquí, como vemos la gráfica, por ejemplo, en los puntos que estamos interpolando son entre este y este. Entonces a 180, pues más o menos sería por aquí, lo que es cierto que nos dice que es 426.8. Entonces ya con esto pues podemos verificarlo igual en lo que es la interpolación lineal. Como vemos, por ejemplo, para 180, pues nuestro valor es 426.8, lo que es cierto porque igual en la interpolación de Plane nos da este mismo valor. Entonces esto sería lo que es la interpolación spline.